Bueno, pues como decía, que tenemos en la demarcación de Madrid mucho interés en conocer las propuestas de cada uno de los programas de los partidos que se presentan que estén vinculadas con nuestra actividad profesional, ¿no? En este sentido, desde la demarcación de Madrid y la Junta Rectora pues, ha preparado un decálogo que os hemos hecho llegar y hacemos llegar a todos los partidos con la idea de que bueno, pues tengáis algunas sugerencias, ¿no?, que nosotros consideramos importantes para la actividad de nuestro sector y sobre todo para el desarrollo profesional de los ingenieros de caminos, ¿no? Entre esas propuestas, por ejemplo, planteamos pues, que haya, pues se promueva especialmente, ¿no?, el que haya ingenieros de caminos en las empresas municipales o en el propio gobierno municipal o autonómico, en la medida que pensamos que pueden aportar un punto de vista bueno, pues, técnico y solvente en lo que estamos planteando, ¿no? Yo creo que en los ingenieros de caminos tenemos una clara vocación de servicio público y en ese sentido pues nuestro interés y nuestras ganas de seguir trabajando pues tanto en la planificación, en el diseño, en la construcción, en la conservación de la ciudad de Madrid en este caso, con todos nuestros recursos y todo nuestro conocimiento, es algo que compartimos en gran medida con todos los programas de la campaña, ¿no? Pensamos que Madrid tiene muchos retos. Madrid es una ciudad de presente y de futuro, y entre los retos, pues algunos los hemos comentado antes del café que hemos tomado, pues están vinculados con la movilidad, con el urbanismo, con la sostenibilidad. En definitiva, son retos y desafíos que entre todos estamos convencidos de que vamos a poder resolver. Pensamos que también puede ser muy interesante promover la colaboración con las universidades madrileñas, donde se imparte el grado de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, como una de las medidas que nos ayuden entre todos a avanzar en la solución de estos grandes problemas. La verdad es que todos deseamos convertir a Madrid en un referente europeo en urbanismo, en sostenibilidad, en movilidad inteligente, en una referencia que permita mejorar la calidad de vida de todas las personas que vivimos en Madrid. Bueno, pues ahora ya voy a dar paso a nuestros acompañantes en el día de hoy. Por un lado es Luis Cueto Álvarez, son de la agrupación profesional Recuperar Madrid. Luis Cueto es licenciado en Derecho y funcionario del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado. Fue coordinador general del Ayuntamiento de Madrid y en la actualidad es concejal del Grupo Mixto y candidato a alcalde por la agrupación de profesionales Recuperar Madrid. También nos acompaña José Manuel Calvo Olmo, que es doctor arquitecto, exdelegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible de 2015 a 2019 y actual concejal y portavoz del Grupo Mixto en el Ayuntamiento de Madrid. Pues Luis, sin más preámbulo, te paso la palabra y por favor. Pues muchísimas gracias al colegio, lo primero, por invitarnos. Además, tenéis la ventaja de que, como ya habéis visto al resto, nos podéis comparar. La primera aproximación que yo os diría es nadie os va a deciros que quiere una ciudad insostenible, carísima e invivible. Todo el mundo dice que quiere una sociedad y una ciudad sostenible, vivible, asequible, donde se puede uno disfrutar de los parques y disfrutar de los niños. Bien, lo damos por hecho. Pero lo importante no es eso. Lo importante es cómo, cuándo y cuánto cuesta eso. Lo importante es la letra pequeña. Por lo otro, todo el mundo dice que es verde, feminista, progresista, lo que sea. Pues lo importante es esas preguntas. Y también, en el mundo de la política pública, hay una primera pregunta importante que hacerse antes de empezar a hacer la obra, y es, ¿esta obra merece la pena? Es decir, ¿transportizamos la actual ciudad o intentamos ver si la ciudad va a cambiar? Y me voy a referir a dos o tres cosas de cuya respuesta dependerá luego qué necesidades de transporte hay, porque no vale decir digitalizo el desastre a simplifico los procedimientos y ya una vez simplificados digitalizo. De toda la vida se ha dicho que cuando tú tienes un desastre de procedimiento, la digitalización es un desastre digital, pero mejor cámbialo primero y luego lo digitalizas. Bueno, pues en transporte pasa igual. Nosotros, una de nuestras propuestas más evidentes es que necesitamos que 15.000 viviendas de la Ciudad de Madrid dejen de estar utilizadas por turistas volantes que duran 2 o 3 días y vuelvan al circuito residencial.
No es baladí que 30.000 personas vivan en el extrarradio o que vivan en el centro. No es lo mismo. Y no es lo mismo que en esos barrios del centro haya franquicias de Pants and Company, si es que siguen existiendo, o de souvenirs, o que vuelva a haber mercerías o bares de barrio. No es lo mismo, porque las personas que trabajarán ahí y que vivirán ahí tendrán necesidades de transporte diferentes. Como sabéis, y gran parte por el plan especial de usos de hospedaje que aprobó el Pleno a instancias de José Manuel Calvo, o la Junta de Gobierno, hoy por hoy se calcula que entre 15.000 y 20.000 viviendas ilegales en Madrid dedicadas a usos turísticos. En el quinto B no puedes poner ni un bar, ni un taller mecánico, ni un hotel. Y por tanto, ahí lo que tiene que haber es una casa. Pero la gente, por el truqui de Airbnb y similares, tiene una pensión rotatoria. Es ilegal. Tiene que tener entrada independiente y si no es ilegal. Todos los partidos dicen que eso es un problema, que hay que arreglarlo, patatín, patatán. Pero nadie ha puesto encima de la mesa, que yo sepa, propuestas como las que nosotros os vamos a contar. Si alguno sois propietario, me interesará mucho vuestro feedback antes de que pongáis la denuncia o vuestro consejo. Es imprescindible que personas que han hecho una inversión, no grandes fondos, personas que han hecho una inversión de su segunda residencia, la que heredaron de su madre o la que heredaron de no sé quién, que no viven ahí, vete tú a saber la herencia, quién se la reparte, la alquilamos y nos repartimos el dinero. Muy bien. Esa casa a la que se le puede sacar, alquilando solo a un inquilino residente en Madrid por 1.500 euros, le sacamos 4.500. Muy bien, fenomenal. Nosotros decimos que te la vamos a intentar cerrar, porque es ilegal. Pero antes de eso te vamos a dar una moratoria, te vamos a dar un plazo de transición. Y pensamos gastarnos 120 millones de euros en que durante un año te damos un poco de lo que perderías, el segundo año un poco menos, el tercer año un poco menos, para que esas 15.000 viviendas vuelvan a estar en el centro de la ciudad. Y haya 15.000 personas menos que deban desplazarse cuando van a trabajar a otro sitio. Por lo tanto, una primera aproximación es qué tipo de ciudad queremos. Una parte muy relevante del crecimiento posible de la ciudad es que no crezcamos en la periferia pudriendo el centro, porque cuando se pudre la manzana se expande la podredumbre. Y tú no puedes hacer cachochaletazos estupendos y urbanizaciones maravillosas con pisos estupendos, bloque a bloque, maravillosos cada uno en sí mismo y absurdos en su integridad, como hemos estado el otro día, en edificios todos maravillosos, pero que son platillos volantes aislados del resto del siguiente bloque que vive para adentro, porque no hay tejido urbano. Eso no es una ciudad. Eso podría ser cualquier ciudad del mundo, no es Madrid. Son personas que han decidido vivir el fin de semana y que durante semana salen pitando a las 8 de allí para no coger el atasco de la entrada de Burgos y vuelven por la noche después de que se ha ido el atasco, viven estupendamente en su cuarto debe estar durante unas horas y el fin de semana sí. El fin de semana disfrutan. Pero viene el lunes otra vez y su vida desaparece porque son maravillosos sitios cerrados. Por tanto, ¿qué tipo de ciudad quieres también? Es muy importante para saber qué transporte necesitarás, qué movilidad necesitarás. Y me estoy refiriendo ahora a los dos grandes imaginarios que están con el folio en blanco ahora mismo, que son Madrid Nuevo Norte y Berrocales y Aijones, en el sureste. Estamos hablando de aproximadamente, corrígeme José Manuel, en la fase 1 y 3, más la de Nuevo Norte, de 40.000 casas, más o menos, o 30 y muchas mil. 30 y muchas mil casas, que son 60, 70.000 personas, depende del número de personas que vivan en ella. Esas 70.000 personas se moverán y habrá que ver qué metro se hace, en qué tiempo, o qué transporte, o qué entrada, o qué embudo, o qué carriles rápidos, o qué cosas se hace. Por tanto, eso es una primera aproximación de miremos primero qué tipo de ciudad y luego veremos qué necesidades de transporte tenemos. Lo dejo ahí de momento, porque luego a lo mejor es más bonito interactuar o que José Manuel, que sabe mucho más que yo de esto, entre en algunos temas. Yo los esbozo y luego los aterrizamos. Otra cuestión imprescindible a tratar en materia de movilidad es el reparto de la última milla en las mercancías.
Durante una época se inventó una cosa buenísima que se llamaba carga y descarga, zona de carga y descarga. Bueno, ha quedado desbordado porque a las 9:05 Amazon me trae un paquete, a las 9:20 OHL me trae otro paquete y a las 9:20 Seguro Urgente me trae otro paquete. 3 furgonetas que me traen 3 paquetes distintos con 10 minutos de diferencia. Las empresas, por ahorrar y por logística, están tratando de decir, vaya usted a Correos que le ahorro 10 euros si ustedes se meten en el box ese, pero no está funcionando. La gente dice, bueno, pues pago un poco más, me lo traigan a casa. Y ahí el rollo es saber a quién se lo dejo si no hay nadie porque los porteros han desaparecido y el vecino si me lo coge, bueno. Pues eso es un rollo de las empresas. Pero lo cierto es que hay una logística de última milla en la que además de confiar en que se electrificará y no habrá ya por narices o es coche ecológico o de etiqueta que acepte la zona central o le pones multas para gran cabreo de Vox que tiene muchos votantes con furgonetas contaminantes que quieren que sigan entrando en la ciudad. Deben creer que, además, uno de los concejales siempre dice que él tiene una furgoneta que no puede entrar y está muy cabreado. La han echado de la lista por pesado. Bueno, total, que el reparto de última milla es muy importante y nosotros yo creo que es imprescindible que el ayuntamiento, que puede hacer cosas de normativa y cosas de logística, ponga a disposición de las empresas la planta primera de los parkings municipales, porque como hay mucho menos vocación de que se muevan los coches particulares y se fomente el transporte público a saco, esas plantas pueden dejarse a gran disposición del reparto intermedio para que en furgonetas. Hay ciudades que están pensando, y ese debate hay que abrirlo, de la concesión del reparto de paquetería por barrios. Este barrio ha ganado la concesión no sé quién, os repartís y va una para todo. Yo recuerdo una experiencia maravillosa. Yo cuando empecé a trabajar con Manuela Carmena en el año 80 y tantos, el juzgado 19 mandaba a un agente a notificar a Velázquez 53 un papelito y el juzgado 22 mandaba a Velázquez 57 otro papelito. Iban 2 agentes con 2 taxis pagado por el procurador que notificaban 2 papeles en 2 portales distintos con media hora de diferencia. Se nos ocurrió crear un servicio común de notificaciones y ese mismo tío iba a 2 portales. ¡Buah! La revolución, porque en aquel momento había una cosa que es la traducción contemporánea de lo que se llamaba reinos de taifas, que se llamaba juzgados. Cada juez es dueño y señor de su juzgado y mandaba a sus funcionarios a hacer las notificaciones de mi juzgado. Bueno, pues lo mismo que eso, esa bobada absurda, evidente para cualquier empresa desde 1912, tardó 60 años después en llegar a la Administración de Justicia. Y en un mismo señor, Eduardo Pérez, notificaba en el 12 y en el 33. Bueno, pues eso hoy no ocurre con las empresas de logística. Van 3 señoritos con 3 furgonetas al mismo portal porque es un negocio privado, pero las ciudades están empezando a pensar que el espacio público no es de libre disposición, sino de un espacio muy, muy importante de que se gestione bien. Y, por tanto, empezamos a entrar en categorías nuevas del uso del espacio público, igual que lo hay de terrazas y lo que hay de muchas cosas. Es decir, el uso del espacio público es un nuevo concepto. Si yo os tuviera que enseñar mi proyecto de Chamartín, los diría, it's a new concept, pero como soy concejal del ayuntamiento, pues digo, es un nuevo concepto. Eso requiere categorías nuevas que hoy no se están pensando, porque suena bolivariano y expropiatorio. Pero el uso de la ciudad es un espacio limitado, y la contaminación es una línea, pero el disfrute del espacio público es otro. Os habrán dicho 20 veces que el 80% del espacio está ocupado coches parados 5 días a la semana. Y que, por tanto, ese uso del espacio público hay que repensarlo. Coches parados ocupando el 80% de la ciudad. Bueno, y por eso el mundo de la peatonalización, etc. Entonces, ese es un tema muy importante. Tercer tema, os digo, modelo de ciudad, modelo de reparto de mercancías y algunas aproximaciones a proyectos concretos. Nosotros tenemos la idea de que es más eficiente, a contrastar, que en vez de 20 autobuses entre Plaza de Castilla y Atocha, haya 3 enormes, hasta donde lleguen las intersecciones de los cruces, que metas todo ese eje y te bajes y las laterales te montas en otro autobús, porque como todo el mundo tiene modo de transporte no te cuesta 2 billetes, sino que vas en un churro de 200 personas o 300 tipo tranvía o similar
y te bajas en Cuzco, te bajas en el Bernabéu y ya te coges el otro porque las transiciones serán mucho mejores. A estudiar o a comprobar. Pero creemos que es mucho más eficiente un enorme tranvía o un enorme autobús grande de muchísimas plazas que 1000 autobusitos que entran y salen, se paran, esperan tal, sino que es más eficiente lo otro. Primera cuestión. Además, tenemos un proyecto que a Manuela le hubiera encantado para ser tan modernos y tan antiguos, o por antiguos modernos, como que la parte de atrás de ese autobús fuera descubierto y con jardineras, como si fuéramos personas humanas. Estoy seguro de que todos los madrileños durante el tiempo de no lluvia querrían ir en ese ladito de detrás. Además de esa movilidad del eje más importante, que tiene muchas variantes, aceras en Recoletos y todo lo que es hasta llegar, en fin, todo ese tema tan importante, nosotros queríamos contaros, como otro proyecto, a pulsar vuestra opinión también, se lo decíamos a nuestros anfitriones, el que, por más que nos duela a los amantes de la serie Cuéntame, el teleférico entre Rosales y Batán debería ser una nueva línea de metro aéreo con 2 estaciones que hagan viable la restauración ruinosa de las antiguas Casas del Campo, cuyos restaurantes están depauperados, y que llegues a conectar con Batán y con la línea, que sea una línea de metro más, con grandes vagones, no con las cabinitas esas de los años 50, y que además de recreativo a la Casa de Campo sea transporte. Y que, por un lado, todo ese enorme esfuerzo que se está haciendo de dotar de usos adecuados al campus de los videojuegos en los pabellones que se han rehabilitado, tenga una movilidad razonable, ¿no? Y luego, finalmente, es imprescindible no inventar la rueda. La movilidad en el centro de la Corona de Madrid está muy bien. El metro es extraordinario. Hay que mantenerlo y hacerlo bien. Y aquí tenemos a Maribel, que es una de nuestras candidatas de la concejalía, que ha trabajado 40 años en el metro y conoce muy bien el mundo de la accesibilidad y todo lo que ha supuesto. Es decir, yo no quiero venir a decir, todo es un desastre y yo lo voy a arreglar. No. El metro de Madrid es extraordinario. Muy barato, muy eficiente, muy razonable, llega a todos los sitios y está muy bien. Lo que hay que es quitar el amianto de una maldita vez que llevan postergando por 1000 pleitos la historia y que no se degrade y que las condiciones de los trabajadores sean buenas, etcétera, etcétera. Y las ampliaciones, a ser posible, que no se hagan en periodo electoral, sino para que no pase lo de San Fernando y guarradas de esas. Y las ampliaciones que haya que hacer en Madrid Nuevo Norte, o una, me parece que era una estación o 2, ahora tú nos lo concretarás, o 3, pues se hagan bien, porque yo creo que os va a interesar mucho, y yo casi lo voy a dejar aquí para darle paso a José Manuel. Un reto sí, ese reto sí, mientras que de la M30 para adentro el reto es ver las ampliaciones de zonas de bajas emisiones con cuidadito, rescatar Bicimat, que ha sido una catástrofe absoluta, sin paliativos, lo que ha hecho este gobierno municipal, que es que ni queriendo cargárselo lo haces tan bien. Eso hay que rescatarlo. Y donde sí tenemos un reto como nuevo es la periferia, es decir, los desarrollos que están fuera de la M30, donde la movilidad te tardas 1 hora. Ahora, yo tengo severas dudas de que el proyecto estrella de Rita, de los autobuses rápidos que van a hacer 200 kilómetros, no se sabe qué, que a mí me parece una pesadilla, ni cuánto va a costar, ni dentro de cuántos años va a estar, ni qué expropiaciones hay que hacer, ni no sé qué, ¿cuántos de verdad se están moviendo de un sitio a otro? Porque la gente se viene en radial. No, es que no queremos pasar por el centro. Ya, pero es que tú no vas a obligar a la gente de Pitis a ir a donde no le da la gana. Entonces, ¿tú has mirado si es verdad que hay 1 millón de personas que quieren moverse de aquí a aquí? ¿Y cuánto cuesta hacer esto frente a esto? Bueno, se hacen afirmaciones porque quedan genial la infografía en la prensa, porque están a la caza de novedades, pero a mí me encantaría de vuestro trabajo, no solo que nos oigáis, sino que os critiquéis. Vosotros como corporación tenéis la obligación de ser elegantes y educados con todos los que venimos, pero una cosa que la ciudadanía os puede pedir como expertos es en que hagáis un análisis crítico de las propuestas, porque sois técnicos y no os casáis con nadie. Os casaréis con el que gane las elecciones, pero tampoco le haréis la pelota, tendréis que decir las verdades del barquero. Por tanto, si lo que nosotros decimos es una idiotez, o las que dice Rita es una idiotez, o las que dice Vox es una idiotez, sería bueno, con educación, que los profesionales hicierais observaciones que orienten a la ciudadanía más allá de los eslóganes políticos, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido,
Creo que la movilidad dentro de Madrid está muy razonablemente gestionada. El mundo de los patinetes, si se quitan de las aceras para que la gente con problemas de accesibilidad no se dé de tortas con ellos, y el mundo de las bicis hay que rescatarlo. Se quitaron cientos de miles de bicis chinas que estaban hechas una porquería en las aceras y se les quitó la concesión muy bien quitada. Yo creo que ahí Borja Caravante lo han hecho bien esa parte, y sin embargo el servicio público de bicicletas es la catástrofe del siglo. Por tanto, yo creo que esa movilidad en la que vocacionalmente, cuando se hacen desarrollos, se quitan los parkings para impedir o para no favorecer, me acuerdo en el edificio de Plaza España o nuestra oposición al parking del Bernabéu, porque esa movilidad, o el parking del Retiro, esa movilidad, cuando tú tienes 800 plazas, se acaban llenando. Si tienes 400, has quitado 400 coches y vas en autobús o en metro. Por lo tanto, nuestra movilidad, para decirlo de una forma evidente ya, apuesta al 100% por el transporte público, por la restricción lo máximo posible en la corona central del transporte privado y con el mundo de la economía sostenible, gasolineras, etcétera, etcétera. Vamos, eso hay que darlo ni por mérito, es como ya requisito, eso ningún candidato debía decirlo, eso es obligado. Por tanto, a partir de ahí yo creo que donde puede ser más interesante que a José Manuel nos aterrice alguna de las cosas que yo he esbozado y sobre todo concentrar la parte de los desarrollos de fuera de la M30, si te parece. Perfecto. Pues buenos días a todos y a todas. Voy a intentar hacerlo muy rápido para que podamos tener un intercambio de intervenciones si hay alguna cuestión que queda pendiente, ¿no? Sobre lo que os afecta a los ingenieros de caminos, que es un poco también de lo que nosotros queríamos hablar aquí, lo ha planteado Luis, ¿no?, en algunas cuestiones estratégicas. De nuestro punto de vista, la Ciudad de Madrid, a mí no me gusta mucho hablar de modelo. Yo como arquitecto creo poco en los modelos. Se habla del modelo, el plan general, parece que el modelo y el plan y el proyecto lo van a resolver todo, y luego sabemos que no es así, que la realidad es mucho más compleja, ¿no? A mí me gusta más hablar de retos. Madrid es una ciudad consolidada, hiperconsolidada, excepto en esos elementos periféricos, pero que también están perfectamente definidos, acotados en el planeamiento. En todo caso, Madrid es una ciudad muy consolidada que difícilmente va a virar de una forma muy clara en los próximos 5 o 6 años. Lo que sí que tiene que hacer un gobierno, desde nuestro punto de vista, un gobierno con voluntad de ejercer desde lo público la dirección de la ciudad, es establecer retos y prioridades. Y Madrid tiene 3 retos en lo que tiene que ver con las infraestructuras, la movilidad, el urbanismo, ¿no?, que además se tocan, porque antes lo decíamos en el café de entrada. Qué bien que en el concurso de la estación de Chamartín haya ingenieros y hay arquitectos. Es imprescindible el trabajo conjunto de las dos profesiones. Sin una, la otra queda coja y viceversa, ¿no? Entonces, en esos retos compartidos, entre el urbanismo, la movilidad, las infraestructuras, yo creo que hay que plantearse 3 cuestiones. La primera, la movilidad, y lo decía Luis. O sea, Madrid tiene que cambiar el modelo de movilidad, donde todavía pivota fundamentalmente en el coche. Por mucho que se potencie el transporte, por mucho que la bicicleta en los últimos años se le ha intentado dar un empujón, sigue pivotando el modelo de movilidad en el coche. Es así. ¿Qué planteamos ahí? Planteamos reducir capacidad de tráfico e intervenir en muchos lugares, pero con carácter prioritario en 3 ejes. La Castellana, que lo planteaba Luis. La Castellana es meter, además de ese transporte de alta capacidad, es ampliar aceras, es meter carril bici bidireccional en ambos sentidos, aprovechando los laterales, es reducir capacidad de tráfico, es quitar carriles. De la misma forma que creemos que hay otros dos ejes en los que hay que intervenir de forma prioritaria. Santa María de la Cabeza 42, la penúltima autopista urbana que queda en Madrid, y ahí habría que ir a una solución similar: carril bici, ampliación de aceras, zonas estanciales y transporte de alta capacidad y de, vamos a decir, media velocidad, porque yo, como decía Luis, en la ciudad creo que la alta velocidad es casi un oxímoron, ¿no? En unas calles donde el límite en la mayoría de ellas son 30 kilómetros por hora y la velocidad media efectiva son 18 kilómetros por hora, hablar de autobuses rápidos me parece absurdo, infantil diría. Pero bueno, y el otro gran eje en el que hay que intervenir es A5, Paseo de Extremadura, que es el otro gran eje de entrada hacia el centro de Madrid, ¿no? Es lo que os podéis imaginar además muy fácilmente como una Y invertida: Castellana, Santa María de la Cabeza, A5.
hay que convertir la 5 en una vía urbana como cualquier otra, como la Avenida de la Ilustración, la Avenida de Córdoba, incluso la A42 en su entrada a Madrid, ¿no? No tiene sentido mantener una autopista urbana en Madrid. Yo creo que en eso ingenieros, arquitectos y cualquier persona con un mínimo sentido común tiene que estar de acuerdo. Y hacer un soterramiento razonable. Sí, y plantear el soterramiento sobre todo dirigido desde nuestro punto de vista a vehículos de alta ocupación que vengan de fuera de Madrid, porque la A5 sigue siendo un eje de apoyo al tráfico en el distrito de Latina y del interior de la ciudad. En términos de movilidad, eso, y luego darle una vuelta a la movilidad periférica, la Avenida de los Poblados y todo lo que sería esa corona, hay que plantear, hay que revisarla. Segundo reto, el crecimiento. Madrid va a crecer poco. Quien dice, no, Madrid va a crecer no, Madrid va a crecer poco. Madrid va a crecer fundamentalmente en eso que hemos hablado, que es un crecimiento interior, Madrid Nuevo Norte, porque está todo rodeado de edificación. Es una brecha urbana que queda por todos los problemas que ha tenido esta operación en los últimos 30 años. Y luego tiene dos grandes bolsas de crecimiento, que son Aijones y Berrocales. Yo creo que los cerros lo podríamos discutir, no es viable, es un desarrollo que no es viable y que habrá que replantear en el futuro, y Valdecarros le pasa exactamente lo mismo. Entonces, en esos nuevos crecimientos, el gran reto, al ser elementos tan definidos del planeamiento, es plantear estrategias, desde mi punto de vista, de redensificación y de transformación del espacio viario. No tiene sentido que el sureste esté articulado en base a la Gran Vía del Sureste, que tiene el ancho de la Castellana, con 6 veces menos densidad que la Castellana, u 8 veces menos densidad que la Castellana. Pero hay que recordar que los desarrollos del sureste, que son unas 120.000 viviendas en total, en la huella de los desarrollos del sureste cabe el conjunto de la M30, todo el área que encierra la M30, que en lugar de 120.000 son 600.000 viviendas, o toda la ciudad de Barcelona, que son 800.000 viviendas. Es decir, estamos hablando de una densidad bajísima, que hace muy difícil la supervivencia del pequeño comercio, la vida en la calle, etcétera, etcétera. Y no por sé lo tanto, si habéis estado vosotros en el Sánchez Vallecas, que es lo más parecido a la película París, Texas, cuando pasan los arbustos de lado al lado, se ve menos que cuando cruzas el Amazonas. Es un urbanismo demencial. Se pensó en 1970 o algo así, ¿no? viene de las teorías del urbanismo de los 60 y se diseña del 93 al 97, pero yo creo que todos coincidimos en que ese espacio viario hay que revisarlo, que no tiene sentido tener autopistas de 8 carriles para servir a tan poca población. Y eso en cuanto al crecimiento. Y luego Madrid tiene un tercer reto, que es el crecimiento interior. Luis lo ha esbozado, es decir, sabemos lo caro que es hacer infraestructuras, lo sabéis vosotros mejor que nadie. Sabemos también lo caro y lo complicado para las administraciones que es dotar de servicios, de equipamientos a los barrios. Sin embargo, Madrid tiene un montón de barrios, la primera, la segunda, incluso la tercera corona periférica, que se construyeron en los 50, 60, 70, que tienen prácticamente todos los servicios. Tienen metro, autobuses, comercio, escuelas infantiles. La ciudad de los 15 minutos, con la excepción del trabajo, está en estos barrios, ¿no? Sin embargo, tienen un parque inmobiliario, un parque residencial muy obsoleto. Viviendas que en algunos casos en medio pie de ladrillo, sin ningún tipo de aislamiento. Y sin ascensor algunas. Sin ascensor, de un tamaño bastante reducido en algunos casos. Desde luego no cumple los estándares actuales ni por asomo. Nosotros creemos que hay una oportunidad de crecimiento interior que sería, en algunos casos, rehabilitar, pero en otros también plantear actuaciones de renovación, es decir, de demoler, suprimir los edificios existentes, realojar esa población de forma puntual, reconstruir esos barrios, incluso generando lo que en muchas ciudades del centro de Europa está perfectamente regulado, que es una edificabilidad flotante, es decir, un incremento de edificabilidad hasta un punto razonable, que permita, con ese incremento de edificabilidad, financiar o cofinanciar estas operaciones, que siempre van a ser de colaboración público-privada. Va a tener que tener músculo promotor privado, va a tener que contar con la colaboración de los realojados y va a tener que tener una tutela pública. Es imprescindible. Entonces, estos tres retos son, desde nuestro punto de vista, los grandes horizontes que se tiene que fijar un futuro gobierno que salga de las urnas en el año, a partir del 29 de mayo. Y para eso es evidente que necesitamos la colaboración de algo que a nosotros nos gusta mucho presumir, de los profesionales, de los especialistas. Porque digamos que la diferencia, y con esto cierro esta primera intervención, y si queréis ahora hablamos, la diferencia entre nuestra candidatura, o lo que hemos pretendido que sea esta candidatura, y el resto, es que nosotros sí creemos que es imprescindible el conocimiento de la materia para actuar. Desde luego en la política municipal. Luis lo comenta muchas veces, pues yo también lo hemos hablado. Si yo no hubiera sido arquitecto y hubiera tenido una formación en urbanismo, no hubiera podido llevar a cabo la operación Madrid Nuevo Norte.
no hubiera podido llevarlo a cabo. No por casualidad esa operación no se ha resuelto en 30 años y se resolvió cuando llegamos nosotros, no porque seamos más listos que nadie, sino porque teníamos esa capacidad de conjugar distintas disciplinas y sobre todo tener un criterio profesional, un criterio técnico. Eso lo hemos llevado al extremo en esta candidatura, donde cada uno de los integrantes de nuestra lista, de luego en un escenario de salida razonable, nos vamos a sacar 57 concejales, pero si tenemos la suerte y el acierto de entrar en el ayuntamiento, pues podríamos tener 4, 5, 6 concejales. Queremos que cada uno de ellos, de nosotros, sea especialista en una materia. Por ejemplo, tenemos a Lidia, que es médica de atención hospitalaria, y quién mejor que una médica para llevar un área tan importante en Madrid como es Madrid Salud, donde el ayuntamiento tiene competencias. En mi caso, tengo formación, como ya habéis visto y comprobado, en materia de planificación y de urbanismo. Tenemos un economista para llevar economía y vivienda, porque además es especialista en vivienda. El propio Luis Cueto es especialista en conocimiento de la administración. Nadie mejor que alguien como un funcionario de carrera de más de 30 años que ha estado en distintos puestos, además en altos cargos con distintos gobiernos y que ha sido coordinador general de la alcaldía, que es la sala de máquinas del ayuntamiento, para gestionar el ayuntamiento. Porque nosotros lo que entendemos, y con esto acabo, el ayuntamiento como una empresa de servicios. No tanto una administración más al albur de los dimes y diretes, los tira y afloja de los partidos políticos, sino una empresa pública de servicios que hay que gestionar con eficiencia. Como siempre decimos, las infraestructuras, el riego, los parques, el arbolado, no entiende mucho de ideologías, entiende de gente que sepa gestionarlo y que lo haga bien, ¿no? Y en ese sentido estamos muy a gusto y muy contentos de estar en el Colegio de Caminos con ese planteamiento y de deciros y ofreceros, si tenemos la posibilidad de volver al gobierno de la Ciudad de Madrid, como ya estuvimos 4 años, o de influir en ese gobierno, desde luego queremos contar con los profesionales y en vuestro caso con los ingenieros de caminos para todo lo que tiene que ver con la planificación de las infraestructuras y establecer las políticas para ese Madrid del futuro en el que creemos y que más o menos hemos tratado de esbozaros en esta intervención, en estas intervenciones. Yo, si me permite, José Manuel, solo por saber si os interesan, además de la movilidad, que es a la que yo me he referido, vinculada a qué tipo de ciudad quieres tener, por supuesto hay infraestructuras en las que yo entiendo que vosotros también estáis implicados, como es la recogida de residuos, los reciclajes, el tema sostenibilidad, tiene un montón de elementos, y yo le pegaría una tirita de una cosa que has justificado que rechazáramos este intento de no de la ciudad de los 15 minutos, sino la legislatura de los últimos 15 minutos, cuando os quisieron hacer aprobar la ordenanza del sandbox el día último del pleno, el último pleno. Nosotros decimos que nos parece muy bien que la ciudad de Madrid sea una ciudad donde se pueda experimentar, no solo que te dejen un cachito de Villaverde, sino que aquellas innovaciones que sean buenas para la ciudad de Madrid y que las empresas de Madrid o que vengan a Madrid a desarrollarlas, el ayuntamiento las compre. No te deje hacer pruebas, te las compre. Porque las empresas innovadoras no quieren subvenciones, quieren contratos. Y una vez que yo se lo vendí a Madrid, se lo vendo en Estambul. Y os pongo un ejemplo. Las papeleras que veis por ahí, en la ciudad de Madrid, que no se llaman H3PPO, H no sé qué, sino que se llaman papeleras Cibeles, esas papeleras las diseñó el ayuntamiento y las fabricó la empresa Plastic Omnium, que se llamaba antes, y ahora se llama, no me acuerdo cómo se llama, tiene otro nombre. Cada papelera que vende esa empresa en el mundo, el ayuntamiento se lleva 1 euro. Eso fue una propuesta inteligente. Y por tanto, ese tipo de diseño de cosas que son propiedad del ayuntamiento. ¿Qué otra cosa decíamos el otro día que habéis que era propiedad del ayuntamiento? El banco de nuestra etapa. El banco de la Gran Vía. La patente o el diseño, el modelo de utilidad de ese banco es propiedad del ayuntamiento. Si esa empresa lo vende en Guadalajara, México, por 100 millones, el ayuntamiento se lleva una parte. Es decir, el ayuntamiento puede ser, en materia de movilidad, en materia de sostenibilidad, en materia de muchas cosas, no solo un proveedor o un cliente, sino un socio. Y por tanto, los profesionales que tenéis ahora, retos de primera fila, en qué modelo de ciudad, que puede ser o una urbanización de tercera o la ciudad más vanguardista del mundo en Madrid Nuevo Norte o en Berrocales, está el folio en blanco. De esta generación de constructores, de diseñadores, de funcionarios, de ciudadanos, dependerá que eso sea un churro que dentro de 20 años nuestros nietos digan, vaya birria de ciudad que nos habéis dejado, que
no sé si os pasa a vosotros, pero muchas veces cuando uno pasa por el viaducto y mira a izquierda y derecha, pues tiene sus más y sus menos con el tipo de ciudad que hemos construido, ¿no? Entonces, dentro de 20 años dirá, ¿quién estaba al mando de esto hace 20 años? Pues es ahora. Y entonces, por responsabilidad, debíamos pensar no solo en las siguientes elecciones, además de estas, sino en la siguiente generación, que es lo que yo creo que nos toca hacer. Pues de verdad, oye, muy interesante vuestras propuestas y vuestras ideas, que yo creo que de alguna forma, como tú decías, Manuel, tocan además a nuestra profesión, ¿no? Y eso es muy importante y os agradecemos que tengáis pues esa especial orientación de vuestro proyecto hacia nuestra profesión. Lo hemos dicho antes, en nuestro decálogo recogemos que la participación del ingeniero de caminos en la toma de decisiones, en estar presente en aquellos cuerpos técnicos, ¿no?, que permitan tomar con solvencia las decisiones de futuro, pues nos parece fundamental, ¿no? Y en ese sentido, pues oye, pues os agradecemos vuestras ideas. Bueno, yo no sé si queréis comentar alguna cosa o hay alguna cuestión o algún tema. Nos ha lanzado Luis algunos guantes, pero bueno, no sé si es el momento de entrar en ellos, o bueno, o alguna otra cuestión general que queráis plantear, o no sé. Yo te quería hacer Sí. un apunte a esto que decías de la participación de los ingenieros. Además, siempre nos gusta decir que nosotros no venimos a vender lo que queremos hacer. Todo el mundo, no, yo quiero hacer esto, por supuesto, estoy encantado, sino que preferimos apoyarnos en lo que ya hemos hecho, ¿no? Claro. Y cuando nosotros tuvimos que lanzar el concurso, o decidimos, mejor dicho, lanzar el concurso de remodelación de la Plaza de España, que yo creo que ha sido la gran obra de transformación del espacio público del Madrid desde la M30, desde el soterramiento de la M30, en aquellas bases establecimos con claridad que los equipos que se presentaran a ese concurso tenían la obligación de incluir, los equipos de arquitectura, tenían la obligación de incluir ingenieros de caminos en ese equipo. ¿Por qué? Porque entendíamos que no era solo una obra de arquitectura, de remodelación del espacio público, sino que tenía una componente de infraestructuras y de conocimiento técnico que era imprescindible la concurrencia de ingenieros de caminos en aquellos equipos. Digo, porque ya lo hemos hecho, Sí. y nos lo queremos. Sí, efectivamente. Yo creo que la transversalidad de las soluciones y los equipos tiene que ser no solamente de nuestros ámbitos, sino incluso incorporar también otros ámbitos profesionales, ¿no? Este proyecto que mencionas ha sido premiado y se va a dar uno de los premios de la demarcación como una gran actuación municipal, y la verdad es que es ejemplar, ¿no? Y además hemos tenido la fortuna de estrenarla este año con esta Semana de Ingeniería, y ha sido un escenario magnífico, ¿no?, para poder presentar a todos los madrileños nuestra actividad. Bueno, no sé ¿Se os ocurre algún tema de movilidad o de residuos o de infraestructuras que os interese? Porque Madrid ya poco queso gruyer va a hacer. Poco va a hacer ya. A mí me encantaría alargar el túnel del Reina Sofía para que puedas ver el Reina Sofía desde un banco en vez de que te atropelle un coche, porque el túnel puede irse un poco más para allá. Sí. Hay algunas cositas que se pueden hacer. Esas son pequeñas obras de ingeniería interesantes. Y desde luego los grandes desarrollos, si la basura se va a recoger de forma neumática en Madrid Nuevo Norte en vez de con camiones que pasen por... Si los porteros van a sacar los cubos o los vecinos van a sacar... En fin, hay grandes desarrollos potentísimos que hay que pensar cómo se han hecho en otras ciudades, cómo es el hábito de consumo, porque en otras ciudades como en Hamburgo la basura la sacan un día a la semana, y aquí nos podríamos comer entre todos si hiciéramos eso. Cada ciudad tiene su modelo y cada ciudad tiene sus hábitos de consumo. Y por tanto hay que tener muy en cuenta, si nosotros, por ejemplo, planteamos que Valdemingómez no tiene que cerrar, lo que hay que clausurar es la incineración, pero no tiene ningún sentido ecológico que cada día camiones y camiones y camiones con el cartón que se recoge en Madrid vayan a ser transformados en Zaragoza. Pues igual esa planta tiene que reconvertirse, y los trabajadores no hay que despedirlos, sino reformarlos, en sentido de formación en otra cosa, en vez de incinerar. Y yo recuerdo con gran dolor de mi corazón cómo cuando el gobierno quitó la prima a la depuración del gas, el gas que salía de los lixiviados de Valdemingómez, que se inyectaba en la red una vez purificado, empezó a costar 3 veces más purificarlo que venderlo, con lo cual se quemaba en una chimenea, como si fuéramos Texas. Entonces, bueno,
La Ciudad de Madrid tiene muchas posibilidades. Nosotros planteamos una propuesta muy novedosa de Concejalía del Calor, de edificios emblemáticos de Madrid de consumo cero en esta legislatura, y me refiero a Mercamadrid, me refiero a IFEMA, y eso tiene que tener un, comportamiento demostrador, y queremos, mediante comunidades energéticas, etcétera, hacer alguna prueba piloto en algún barrio, pequeño, para no prometer humo, pero sí creo que la Ciudad de Madrid puede tener el desafío y el atrevimiento de compartir con sus vecinos algunos retos de aquí al 2027. No hay que decir, como he oído, en 3 legislaturas haremos... Mira, tío, en 3 legislaturas ya veremos. Vamos a ver qué haces de aquí al 2027. No, la verdad es que efectivamente hace falta pragmatismo y sentido común y plantear cosas que sean realizables y que, en ese sentido, los ingenieros de caminos, si pensamos que podemos colaborar... Vuestra mente es perfecta para esto. La mente de los ingenieros es perfecta. Déjate rollos, a ver, ¿de cuánto cuesta, en qué tiempo, tal? Eso nos encanta. Desde aquí reiteramos nuestro ofrecimiento al Gobierno municipal que surja de las elecciones a colaborar en la mejora de esta gran ciudad y desarrollar todos un futuro mucho mejor para todos los que vivimos en ella. Pues por la cuenta que os trae, a ver si salimos. Pues muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Me han puesto una trampa aquí. Ay, se te ha enganchado.